barquito de papel, sin nombre, sin patrón y sin bandera. En Radio Nuevo Mundo, 930 amplitud modulada y por el www.radionuevomundo.cl presentamos el programa Barco de Papel, un espacio que aborda la literatura desde todas las esquinas del arte. Al timón, David Evia y Raiza Johnson. Bienvenidas y bienvenidos. Cuando el canal era un río, cuando el estanque era el mar y navegar. Buenas tardes, damos comienzo en Radio Nuevo Mundo a la primera emisión del programa Barco de Papel, un espacio de difusión cultural en que seguimos la travesía de la literatura por los más diversos rincones del mundo y de la creación. Aquí las letras avisoran su horizonte entre autores, libros y melodías cuyo oleaje lleva a puerto la creación de mujeres y hombres. La ruta de hoy nos hará desembarcar en la voz de Federico García Lorca, para arribar luego a una interesante conversación con Fernando Quilodrán, recorrer con una musa los textos de la Gaceta de Estética Leucade y pasar revista a la actualidad literaria. La obra de Federico García Lorca, nacido en Granada en 1898, es conocida fundamentalmente en sus facetas lírica y dramática, destacando el poema del cante jondo, el romancero gitano y poeta en Nueva York, en el primer caso, y en el segundo, Bodas de Sangre, Yerma y La Casa de Bernarda Alba. Sin embargo, la palabra escrita por el Vate español y figura clave de la generación del 27, excede con mucho el límite de tales territorios y abarca, asimismo, el ensayo, el discurso, el libreto y el género epistolar. De hecho, durante el último tiempo la investigación filológica sobre el autor, asesinado en 1936 durante la Guerra Civil, ha logrado sacar a la luz valiosísimas piezas de la correspondencia que mantuvo hasta el final de su vida, proporcionando matices importantes sobre sus inquietudes personales, intelectuales y sociales. Testigo presencial del histórico derrumbe bursátil de Estados Unidos, la impresión de la debacle quedó estampada en los versos de Poeta en Nueva York. Por otra parte, a llanto por Ignacio Sánchez Mejías pertenece el poema La acogida y la muerte. A las 5 de la tarde. Eran las 5 en punto de la tarde. Un niño trajo la blanca sábana a las 5 de la tarde. Una espuerta de cal ya prevenida a las 5 de la tarde. Lo demás era muerte y solo muerte a las 5 de la tarde. El viento se llevó los algodones a las 5 de la tarde. Y el óxido sembró cristal y níquel a las 5 de la tarde, y aluchan la paloma y el leopardo a las 5 de la tarde, y un muslo con un asta desolada a las 5 de la tarde. Comenzaron los sones del bordón a las 5 de la tarde, las campanas de arsénico y el humo a las 5 de la tarde, en las esquinas grupos de silencio a las 5 de la tarde, y el toro solo corazón arriba a las 5 de la tarde, cuando el sudor de nieve fue llegando a las 5 de la tarde, cuando la plaza se cubrió de yodo a las 5 de la tarde, la muerte puso huevos en la herida a las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde, a las 5 en punto de la tarde. Un ataúd con ruedas es la cama a las 5 de la tarde. Huesos y flautas suenan en su oído a las 5 de la tarde. El toro ya mugía por su frente a las 5 de la tarde. El cuarto se irisaba de agonía a las 5 de la tarde. A lo lejos ya viene la gangrena a las 5 de la tarde. Trompa de lirio por las verdes ingles a las 5 de la tarde. Las heridas quemaban como soles a las 5 de la tarde, y el gentío rompía las ventanas a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. ¡Ay, qué terribles 5 de la tarde! Eran las 5 en todos los relojes, eran las 5 en sombra de la tarde. De Federico García Lorca escucharemos a continuación, en Barco de Papel, su poema El niño mudo, musicalizado por el conjunto chileno Quilapayún. El niño busca su voz, la tenía el rey de los grillos. En una gota de agua buscaba su voz el niño. No la quiero para hablar, me haré con ella un anillo que llevará mi silencio en su dedo pequeñito. No la quiero para hablar,
me haré con ella un anillo que llevará mi silencio en su dedo pequeñito. El niño busca su voz, la tenía el rey de los grillos. En una gota de agua buscaba su voz el niño. El niño busca su voz, la tenía el rey de los grillos. En una gota de agua buscaba su voz el niño. No la quiero para hablar, me haré con ella un anillo que llevará mi silencio en su dedo pequeñito. No la quiero para hablar, me haré con ella un anillo que llevará mi silencio en su dedo pequeñito. El niño busca su voz, la tenía el rey de los grillos. En una gota de agua buscaba su voz el niño. No la quiero para hablar, me haré con ella un anillo que llevará mi silencio en su dedo pequeñito. No la quiero para hablar, me haré con ella un anillo que llevará mi silencio en su dedo pequeñito. No la quiero para hablar, me haré con ella un anillo que llevará mi silencio en su dedo pequeñito. No la quiero para hablar, me haré con ella un anillo. La voz cautiva a lo lejos se ponía un traje de grillo. Director de diversas revistas de divulgación literaria en Madrid, García Lorca no ocultó sus simpatías por el Frente Popular, la causa republicana y la literatura soviética, explicitando su postura a través del micrófono de radioemisoras en las que también hablaba de danza, pintura y estética. El compromiso del poeta con el arte como herramienta liberadora lo llevó a dirigir igualmente La Barraca, un proyecto que condujo el teatro a los lugares más distantes de las grandes urbes hispanas, arrimando obras clásicas como Fuente Ovejuna y El Burlador de Sevilla a poblados humildes y rurales, cuyos habitantes pudieron compartir con los mejores exponentes de la dramaturgia europea de la época. Celebérrimo conferencista, no ahorró término alguno para expresar sus puntos de vista sobre el proceso creativo, haciendo gala de un estilo irónico que, entre otras cosas, disfrutaba tomándole el pelo a la gravedad academicista. Es así que, en una alocución titulada Teoría y Juego del Duende, señalaba a quienes ansiaban de su parte una opinión categórica sobre la inspiración: No quiero que nadie confunda al duende con el demonio teológico de la duda, al que Lutero, con un sentimiento báquico, le arrojó un frasco de tinta en Nuremberg, ni con el diablo católico, destructor y poco inteligente, que se disfraza de perra para entrar en los conventos, ni con el mono parlante que lleva el truchimán de Cervantes en la comedia de los celos y las selvas de Andalucía. No, el duende de que hablo, oscuro y estremecido, es descendiente de aquel alegrísimo demonio de Sócrates, mármol y sal,
que lo arañó indignado el día en que tomó la cicuta, y el otro melancólico demonillo de Descartes, pequeño como almendra verde, que, harto de círculos y líneas, salió por los canales para oír cantar a los marineros borrachos. Dirigente estudiantil, editor, poeta, dramaturgo y también destacado dibujante, este amigo de Pablo Neruda, a quien en 1934 presentó en el Paraninfo madrileño como un poeta más cerca de la muerte que de la filosofía, hizo de todas esas expresiones un collage que sitúa en una misma dimensión la trayectoria literaria y la biográfica. Recientemente, cartas de las cuales es remitente y que hasta la fecha eran desconocidas, han sido publicadas por impulso de Galaxia Gutenberg, recogiendo asimismo las que había difundido décadas antes Editorial Aguilar en las obras completas. En una de esas misivas, escribe al poeta de Orihuela, Miguel Hernández, cuando la fama mundial aún no alcanzaba a este. Hoy se hace en España la más hermosa poesía de Europa, pero por otra parte la gente es injusta. No se merece perito en lunas ese silencio estúpido, no. Merece la atención y el estímulo y el amor de los buenos. Ese lo tienes y lo tendrás porque tienes la sangre de poeta y hasta cuando en tu carta protestas, tienes en medio de cosas brutales que me gustan la ternura de tu luminoso y atormentado corazón, le dice en una carta fechada en 1933. La mirada premonitoria, la sensibilidad galopante de Federico García Lorca se deja oír con fuerza en su canción de jinete, que llega a nuestro barco de papel en la voz y en las cuerdas de Paco Ibáñez. La luna negra de los bandoleros cantan las espuelas. En la luna negra de los bandoleros cantan las espuelas. Ay, caballito negro, ¿dónde llevas tu jinete muerto? ¿Dónde llevas tu jinete muerto? Las duras espuelas del bandido inmóvil que perdió las riendas. Las duras espuelas del bandido inmóvil que perdió las riendas. Ay, caballito frío, qué perfume de flor de cuchillo, qué perfume de flor de cuchillo. La luna negra sangraba el costado de Sierra Morena. En la luna negra sangraba el costado de Sierra Morena. Ay, caballito negro, ¿dónde llevas tu jinete muerto? ¿Dónde llevas tu jinete muerto? La luna negra un grito y el cuerno largo de la hoguera. En la luna negra un grito y el cuerno largo de la hoguera. Ay, caballito frío, qué perfume de flor de cuchillo, qué perfume de flor de cuchillo. Hemos sorprendido al primer polizón de barco de papel, lo subimos a cubierta y conversamos entonces con el destacado narrador, poeta y varias veces presidente de la Sociedad de Escritores de Chile, Fernando Quilodrán. ¿Cómo está, don Fernando? Buenas tardes. Muy buenas tardes, David. Mucho gusto. Gracias. Estábamos acá nosotros en el programa Barco de Papel conversando sobre la obra y la vida de Federico García Lorca. Me imagino que en su referente también será un nombre muy relevante. Sí, ciertamente. Él, como todos los poetas del 27, pero particularmente él, con Machado, tal vez. ¿Y usted aunque Machado es anterior, en realidad. Claro, Machado está entre medio de la del 98 y la del 27, está como ahí en el limbo, ¿verdad? Pero con García Lorca parece que ocurre que de alguna manera hay algunos poemas que lo pueden marcar a uno desde la infancia. ¿A usted le pasa un poco eso con este autor? Sí, claro. Por ejemplo, la muerte de Antoñito el Camborio, o ese poema largo sobre el
El torero. Llanto por Ignacio Sánchez Mejía. Sánchez Mejía, sí, de las 5 de la tarde. Esas son primeras lecturas, adentrándose en García Lorca, más allá del romancero, que es una gran obra. Uno termina por arribar a lo que yo considero el libro más importante de la obra garcía lorquiana, que es El poeta de Nueva York. Ahí hay elementos de un surrealismo muy bien temperado, para usar una metáfora musical, bachiana. Pero además hay allí una mirada crítica, sorpresiva, es decir, la mirada de un hombre sorprendido ante este mundo que se le abre en Nueva York. Los recursos expresivos, el metro, todo allí muestra a un poeta en un grado de madurez tan grande que habría que haber pensado qué ocurriría, qué habría ocurrido si García Lorca no hubiera sido una de las primeras víctimas de la guerra civil. Pero además está el García Lorca del teatro. Claro. Obras de una inmensa trascendencia en la literatura universal como Yerma, La casa de Bernarda Alba. Me parece a mí que son demostrativas de que el talento de García Lorca era muy omnicomprensivo, omniabarcativo. Él trabajó mucho las ideas clásicas del teatro español. Por ejemplo, el honor, que está en La casa de Bernarda Alba, con una mirada distinta. Digo La casa de Bernarda Alba, puedo decir también La casa de Infiel. No es La casa de Infiel, es Yerma justamente. Pero fue un profundo conocedor de las pasiones humanas. También un hombre muy adentrado en su época. Por ejemplo, Mariana Pineda es un teatro político. Como lo es todo su trabajo a través del galpón. Sus giras... Bueno, La Barraca, por ejemplo. La Barraca, dije galpón, el galpón es shakespeariano en realidad, La Barraca. Ahora, con una amistad con grandes personajes de su época como Buñuel, Dalí, ciertamente Neruda. García Lorca era un republicano auténtico. Yo no creo que se le pueda calificar o clasificar en corrientes políticas marxistas, ni hace falta. Pero sí, digamos, algunas cosas que dijo al respecto se tornaron peligrosas para la otra vereda. Ciertamente. Su adscripción a la República fue indudable. Su amistad, aunque algunas personas pueden al respecto hacer algunas glosas con Miguel Hernández, también lo muestran así. Bueno, él viajó bastante, estuvo en Buenos Aires, no, estuvo en Chile. En Buenos Aires protagoniza varios encuentros con la literatura argentina muy avanzada en aquella época y también con Neruda. También con Neruda, ya claro. Claro, ahora, yo creo que la obra de García Lorca es de una variedad tan grande, con una gracia tan enorme como las nanas, la poesía infantil, aunque las nanas no son de él, son de Miguel Hernández. Pero de todas maneras, claro, el mundo casi pintoresco de la gitanería, que él eleva a un símbolo poético muy grande, muy elocuente. El romancero gitano es una joya literaria que yo considero entre las más grandes de la poesía hispana, castellana. Además, él tenía muchas otras facetas, era un gran dibujante. Así es. Y también tocaba música, también interpretaba al piano obras de Albéniz y de muchos otros. Y se relacionaba con músicos de relieve en su época, claro, con grandes maestros. Fue un gran animador de la vida cultural de España y se convirtió por lo tanto en un símbolo de una república que era variada, que tenía muchos elementos de muchos otros sectores del pensamiento. No hay que olvidar que en ese drama de la República Española y el advenimiento del franquismo hay otros grandes escritores, grandes figuras del pensamiento que también son víctimas de la barbarie fascista. Está Unamuno, está un historiador como Sánchez Albornoz que tiene que asilarse en Argentina, está Rafael Alberti, bueno, está la muerte, ya decíamos, de este muchacho joven pastor de Orihuela, ¿no? Pero además están los exilios de Alberti, decía, de Buñuel. De alguna manera parece que la situación que rodea coyunturalmente a García Lorca queda muy retratada en su obra, porque cuando usted mencionaba, por ejemplo, Poeta en Nueva York, ese poemario recoge un cierto tono de cronista de época, ese García Lorca que de pronto ve a un hombre arrojándose de un edificio en medio de la desesperación. Parece él compatibilizar bastante bien la idea de un cronista que es consciente de ese deber con la del poeta, ¿no? Si yo diría eso, y agregaría que la profunda conmoción que le produce a Federico García Lorca
este espectáculo de una ciudad en donde el desarrollo urbano, industrial, tecnológico, etcétera, llega a un tal grado de paroxismo que él busca la humanidad y no la encuentra sino en la degradación, en la crueldad extrema. Y sin explicitarlo es un sistema político, social el que está enjuiciando. Y todo esto a través o con el prisma de una mirada profundamente transformadora, es decir, la elevación de toda este espectáculo que a él le impacta tanto a símbolo poético, a símbolo estético. Yo creo que efectivamente el poeta en Nueva York es un punto muy alto, tremendamente alto de la poesía castellana, sin perjuicio de lo cual otros poemas como El llanto por la muerte de Ignacio Sánchez Mejía es de una belleza y una profundidad enorme. Es mucho más que el pintoresquismo. A veces la gente se queda, o uno mismo tiende a quedarse con esto del pintoresquismo, de la gracia garcialorquiana. Sin embargo, hay una profundidad enorme. La obsesión por la muerte en García Lorca, en todo su poemario, la obsesión por descifrar los instintos, la sexualidad. Está el romance de Tamar y Amnón, por ejemplo, que son no de una crudeza, pero sin embargo de un cierto realismo, que dice su nombre. Aquí no hay eufemismos, pero hay elevación a símbolo estético. Usted mencionaba esta constelación de grandes amistades que tuvo García Lorca en su hacer, en su vivir, y allí aparece la figura de Pablo Neruda, difícil de esquivar al parecer para buena parte de la tradición literaria española de la época. Ellos, entre otras cosas, se encuentran además de en España, en Argentina. ¿Cree usted que de alguna manera Neruda fue un puente de acceso para los escritores chilenos del siglo XX de la obra lorquiana, más allá de la fama propia del autor? Bueno, no solamente de la obra lorquiana. Hay que recordar que Pablo Neruda llega a España y es recibido con alborozo por la gente de letras. Juan Ramón Jiménez lo llama un gran mal poeta. Los demás lo reciben y lo comparan por su trascendencia en la poética de lengua española con Rubén Darío. Son los dos grandes momentos que introducen un habla latinoamericana, una visión latinoamericana, una pasión latinoamericana en la poesía que venía desarrollándose desde el siglo de oro. Y Neruda se hace cargo de esa tradición. Neruda es profundamente quevediano, por ejemplo. Claro. ¿No? Y en toda esta polémica entre Quevedo y el señor de la Góngora, por ejemplo, Neruda, yo creo que a pesar de que tiene mucho también de un lenguaje cifrado, particularmente su residencia, sin embargo adscribe al realismo quevediano y a toda esa tradición. Y en ese sentido entonces se llega a una España que en la poesía está profundamente convulsionada, que está buscando caminos. Yo veo la poesía, por ejemplo, de Miguel Hernández, y más bien la siento más cercana a un Vallejo que al siglo de oro específicamente. Y ahí se da una gran variedad de voces. Bueno, Alberti tiene la suya muy propia, pero está Alto Laguirre, está Cernuda, que es un momento de un lenguaje tal vez más escueto, un lenguaje más trabajado, en donde la metáfora casi no existe. Y también se da en otros poetas, bueno, el gran poeta también de Vicente Alexandre, ¿no? Ahora, con todos ellos, Neruda entabla una amistad, una cooperación y trabajan juntos en una revista que incluso dirige Neruda, El Caballo Verde de la Poesía. Caballo Verde de la Poesía. Claro. García Lorca dirige alrededor de 6 revistas paralelas, solamente pensando en Madrid. ¿Cómo usted cree que desembarca la obra de Lorca en Chile? Es decir, ¿qué tipo de influencia uno podría notar en la producción literaria chilena a lo largo del siglo XX? Bueno, yo creo que García Lorca desemboca a partir del impacto que en nuestro país produce la Guerra Civil Española. Lo que nos abre un mundo de curiosidad enorme. Y claro, influye allí mucho su gran calidad y también la amistad con Neruda. Pero es la Guerra Civil Española. Esa es la profunda conmoción que se expresa, por ejemplo, en el recibimiento multitudinario, sin muestra alguna de partidismo, sino que de profunda generosidad del pueblo chileno cuando llega el Winnipeg, traído por Neruda, eso sea de paso, claro. Entonces, nosotros, yo creo que en Chile, claro, yo nazco el año que muere García Lorca, curiosamente. Pero entonces a mí los coletazos de la Guerra Civil Española me ocurren ya en adolescencia, han pasado muchos años.
pero todavía un exilio español, una diáspora muy fuerte. Y la poesía de García Lorca es de una tal calidad que se impone, yo creo que se habría impuesto aún sin la circunstancia de la guerra civil y el intermeso así nerudiano, porque su poesía es clásica en muchos sentidos, en el sentido de perennidad. Es muy difícil obviar en cualquier poemario castellano los grandes poemas de García Lorca, y no me refiero solamente a los más conocidos. Uno puede tomar cualquier libro de García Lorca, incluso las tiradas del teatro, la poesía que hay, por ejemplo, en Yerma, es impresionante. Entonces yo creo que la llegada de García Lorca era un hecho inevitable en las costas chilenas y en general latinoamericanas. Antes de continuar en este diálogo con Fernando Quilodrán, escucharemos los versos lorquianos de Herido de Amor, musicalizados por Joan Manuel Serrat e interpretados por Ana Belén. Amor, amor, que está herido. Amor, amor, que está herido. Herido de amor huido. Herido, muerto de amor. Decid a todos que ha sido. Decid a todos que ha sido el ruiseñor herido, muerto de amor, herido, muerto de amor. Bisturí de 4 filos, bisturí de 4 filos, garganta rota y olvido. Cógeme la mano, amor, que vengo muy mal herido. Que vengo muy mal herido, herido de amor huido, herido, muerto de amor, herido, muerto de amor. Que vengo muy mal herido, que vengo muy mal herido, herido de amor huido, herido, muerto de amor, herido, muerto de amor. Muerto de amor. ¿Y usted nota
esa llegada de la obra lorquiana en el estilo, en las formas métricas, por ejemplo, que aborda de pronto algún autor? Bueno, está la influencia del romancero, que es llevada a un grado muy alto por García Lorca. Hay un escritor chileno que escribió un romance de la muerte de García Lorca, este escritor de Rancagua, ¿cómo se llama? Oscar Castro. Oscar Castro, un bello poema. Y él también murió muy joven, lamentablemente. Muy joven. Y en general el romancero castellano se reimplanta de alguna manera a partir de la obra no solamente de García Lorca, también de otros romancistas que habían en su época. Entonces hay una gran influencia. Y claro, se da esto en un momento en que en Chile se produce una suerte de revolución también en las letras, paralelamente al surgimiento de la generación del 38 en la prosa. También hay en la poesía. No olvidemos que está el grupo Mandrágora, que está el surrealismo, que hay figuras como Cid, como Correa y otros, y Anguita, en fin. Entonces, llega la poesía de García Lorca en un momento de ebullición en que hay aquí un gran movimiento poético. Es en la época en que está la pseudo pelea o lo que se quiera, como se quiera llamar, la lucha por un trono que no existía entre Neruda, entre Pablo de Roca, claro, y el propio Huidobro. La guerrilla literaria. Claro, la guerrilla literaria. Ahí un poco alejado está, yo creo, la vertiente mistraliana, ¿no? La Mistral no vive en Chile en primer lugar. Tampoco. Entonces no participa en todo esto, pero él también tiene sus preferencias. Y todo el mundo se siente conmovido ante esta batalla tremenda que algunos decían, y yo creo que tiene razón, el primer episodio de la Segunda Guerra Mundial. Y por lo tanto también hay una suerte de adscripción política a toda la generación de 27. Y García Lorca es entonces buscado no solamente por su calidad poética, sino también por el símbolo que representa él en cuanto a la resistencia del pueblo español en contra del franquismo. Pero yo quisiera destacar sobre todo, David, la gran tensión poética que hay en García Lorca, es decir, su oficio tremendo, que va pasando por etapas, ciertamente. De García Lorca no podemos pedir a García Lorca que escriba el romancero y al año siguiente nos salga con el poema de Nueva York. Hay toda una maduración que pasa por el teatro, que pasa también por su mayor conocimiento del mundo, de la política. Parece muy difícil imaginarse a García Lorca divorciando sus dibujos, su música, del teatro y la poesía, ¿verdad? Claro, y en ese sentido García Lorca es una suerte de milagro, de prodigio, de prodigio. Es un principito que combina a Rimbaud con Baudelaire, con Neruda, con el Picasso de Guernica y con Manuel de Falla, o de Falla creo que se dice. El gran maestro. Claro. El gran músico. Y toda esa efervescencia que había en la Francia en la España de su época. Y él pasa la frontera de España, porque siendo profundamente español, sin embargo, se hace cargo de problemas universales. Y yo creo que en ese sentido la poesía de García Lorca tiene un lugar clásico en la literatura universal, absolutamente propio. Todos los clásicos son un ser propio. A propósito de efervescencia y yendo ya un poco más al presente, ¿usted nota hoy día una cierta ebullición en materia de producción literaria en el Chile de hoy? Yo no sé si podremos hablar de ebullición, ¿no? Hay una gran abundancia de materiales poéticos lanzados a la calle, algunos muy incipientes, sin mayor cuidado por el oficio, otros con bastante ahínco en ese terreno. Creo que hay una variedad enorme de poesía y de allí surgirá los, llamémoslo así, cabezas de serie de estas distintas corrientes. ¿La próxima cosecha? Yo no sé, pero hay que mirar con cierta generosidad, pero también con espíritu crítico, porque también hay un cierto facilismo. El mundo de la literatura desgraciadamente ha sido inficionado por el mercado. Entonces se escribe también para un encargo implícito de la sociedad, del consumo. Entonces se escribe para cierta editorial, para cierto concurso, para cierto nicho.
Entonces el poeta que no logra desprenderse de eso y buscar su voz propia, se autolimita. Y eso ocurre también en el terreno de la prosa, fundamentalmente, ¿no? Ahora, si pensamos, por ejemplo, en literatura en el sentido más amplio, yo creo que un momento muy alto de nuestra literatura hoy está dado en el teatro. Por ejemplo, estoy pasando en la obra de Juan Radrigán, un escritor profundamente personal, Así es. ¿no? Con un lenguaje poético enorme, indiscutible, deslumbrante en muchos momentos, y también con una mirada muy crítica, muy severa hacia la sociedad y una búsqueda del fondo de eso que nuestro amigo Vallejo llamaba los gritos del alma, o la mismidad de Unamuno, es decir, que hay detrás de cada hombre, de cada mujer. Don Fernando, Poniendo a Radrigán a su gente en situaciones límites, como se decía en tiempos de existencialismo. Hace no mucho se entregó el Premio Nacional. ¿Qué opinión le merece hoy día a usted el Premio Nacional de Literatura? Bueno, yo soy un partidario acérrimo de la anualidad del Premio Nacional. Yo considero que una literatura como la nuestra tiene 50 poetas y 50 narradores, o, no importa, tampoco estoy a favor de esta distinción tan mecánica, porque hay poetas que son narradores. Bueno, por ejemplo, uno puede pensar en Luis Minero Reyes, que a uno dirán que es mejor poeta que narrador, etc. Yo creo que lo hay. Es una paradoja que en un país que en una generación da 2 premios, o una generación y media da 2 premios Nobel, no se considere que hay más poetas que 50 para ser premiados en un siglo. Y fíjate tú que la poesía chilena no solamente es los 2 premios Nobel, es una poesía que ha dado a un Huidobro, que ha dado a un Díaz Casanueva, a un Pablo de Roca, que tiene un catálogo catalogado afuera muy grande. Enorme. Ahora, el sistema actual me parece aberrante, por varias cosas. Primero, no estoy de acuerdo con la postulación. Yo creo que el jurado debe reunirse, llevar cada uno su preferencia y discutirla. Ahora, eso implica también una composición idónea del jurado, claro, que no puede ser la de hoy. Parece que allí el Ministerio de Educación cree tener mejor derecho que la Sociedad de Escritores de Chile de tomar parte de esta discusión. Claro, yo creo que el Estado, representado en este caso por el gobierno, tiene que estar, porque es un premio de la colectividad, un premio de la sociedad. Tiene que estar, pero no tiene que ser determinante. Y creo también que tiene que haber una mayor presencia de los escritores. Vía Sociedad de Escritores de Chile, vía Academia de la Lengua también, aunque no son escritores solamente los que están en la Academia Nacional de la Lengua. Y que tiene que haber no una postulación, como digo, sino cada uno allí, y que tiene además que resolverse esto sin este turno, ¿no? Ahora le toca la prosa, mañana le toca la poesía. Don Fernando, ¿y en qué está usted ahora? ¿Está escribiendo? ¿Está pensando? ¿Tiene algún proyecto en carpeta? Sí, tengo algunos proyectos en carpeta, particularmente de prosa. ¿Cuento? Novela, pero estoy pensando fundamentalmente en reeditar algunas cosas, lo que es difícil. Yo escribí una novela que se publicó en España el año 85, que fue el año que yo regresé del exilio. ¿Sí? Y aquí en Chile ha circulado muy poco. ¿Cuál? Se llama Vitales Mereciéndola. Bueno, tengo también obra poética editada tanto en Holanda como en Chile en diversos momentos, que también quisiera hacer una reedición, un resumen, una especie de pequeña selección. Y lo demás me lo insume como tiempo mi trabajo en el diario El Siglo, que implica también una cercanía muy grande con el mundo literario. Así es. Por lo demás, estoy permanentemente en contacto con escritores, con colegas, que ya sea que me ofrezcan que yo se los presente sus libros, o que haga una presentación, una crítica, o que participe en sus lanzamientos, etc. Y también muchos jóvenes que acuden, como a todos los escritores viejos como yo, para que les dé alguna opinión. Es lo que hago con mucho gusto y a veces con bastante severidad. Siempre recuerdo que creo que era Rafael Alberti el que contaba que una vez estuvo en la casa de un académico, gran escritor español, le había llevado un manuscrito de un libro de poesía para pedirle su opinión, y cuando lo fue a ver le dijo: maestro, aquí estoy para que me dé su opinión. El maestro le pasó las hojas escritas y se dio vuelta sin decir una palabra. Porque no hay que ser benévolo. Si a uno le pide una opinión, tiene que darla francamente. Directamente. Cuando esa novela esté, don Fernando, entonces los auditores de Radio Nuevo Mundo tendrán a lo mejor la posibilidad de conocerla a través de este barco de papel. Muchas gracias, pero lo que tengo que hacer es cambiarle el título porque nadie lo entiende. Vitales Mereciéndolo es una alusión a una práctica
periodística de los años 50, 60, en que se decía que el sueldo a pagar por un trabajo ofrecido sería el vital, sueldo vital, lo que sería el salario mínimo, en el caso de merecerlo. Claro. Y ahí yo encontraba un motivo de indignación, porque ¿quién dice si yo merezco o no un sueldo vital, que es lo mínimo para sobrevivir? Un tema demasiado actual. Sí, muy actual. Muchas gracias, don Muchas Fernando. gracias, Le David, agradecemos muchas gracias, gracias esta a Nuevo conversación. Mundo, que vaya muy bien en todo. Buenas tardes. Escucharemos a continuación La Aurora de Nueva York, interpretada por Chico Buarque y Raimundo Fañer. A aurora de Nova York tem 4 colunas de lodo e furacão de pombas que explode as águas podres. A aurora de Nova York geme nas vastas escadarias a buscar entre as arestas angústias indefinidas. A aurora chega e ninguém em sua boca recebe, porque ali a esperança nem amanhã são possíveis, e as moedas com enxames devoram recém-nascidos. Os que primeiro se erguem, em seus ossos adivinham, não haverá paraíso, nem amores desfolhados, só números, leis e o lodo de tanto esforço baldado. A barulheira das ruas sepulta a luz na cidade, e as pessoas pelos bairros vão cambaleando em sonhos, como se houvessem saído de um naufrágio de sangue. Os que primeiro se erguem, em seus ossos adivinham, não haverá paraíso, nem amores desfolhados, só números, leis e o lodo de tanto esforço baldado. A barulheira das ruas sepulta a luz na cidade, e as pessoas pelos bairros vão cambaleando em sonhos, como se houvessem saído de um naufrágio de sangue, como se houvessem saído de um naufrágio de sangue, como se houvessem saído de um naufrágio de sangue, como se houvessem saído de um naufrágio de sangue. Entramos a nuestro tercer bloque de Barco de Papel con un ejemplar de la Gaceta de Estética Leucade, que llega a nuestras manos como un ejemplar completamente gratuito en su distribución y que aparece de manera quincenal y trae artículos sobre Rabindranath Tagore, sobre Julio Cortázar, con textos inéditos
textos de Virginia Woolf y además de la obra plástica de Joan Miró y una sección permanente que es Las Musas o Nada, bajo cuyo nombre aparece la fotografía en blanco y negro siempre de una mujer. Estamos con Raiza Johnson, miembro del equipo que produce la Gaceta de Estética Leucade. A ver, cuéntanos un poco en qué consiste este proyecto. Bueno, la Gaceta de Estética fue una idea que se gestó hace unos meses ya, dentro de un grupo de estudiantes de estética que llegaron a ella derivando de otros intereses que finalmente los juntaron, unos por la música, otros por el cine, la fotografía, otros cercanos a la literatura. Y juntos emprendimos este camino que hasta ahora, digamos que ha resultado muy bien, estamos muy orgullosos. ¿Y en qué lugares básicamente ha llegado la Gaceta de Estética Leucade? Bueno, las personas que se encargan de la distribución se han preocupado de ponerlo tanto en cafés literarios, centros culturales, facultades de universidades que estén relacionadas con las artes. Nos hemos encontrado con la Gaceta Leucade, por ejemplo, en Valparaíso, y ha llegado noticia de ella también a facultades y centros culturales en Argentina, en México, España. ¿Cómo es eso posible? Claro, nosotros tenemos un Facebook, lo que hace posible que al tener nosotros amigos, ya tanto escritores como personas de facultades o las mismas páginas de las facultades, entonces es posible que haya llegado a personas interesadas en el tema que nos hacen comentarios de Argentina o Estados Unidos. Raiza, en este primer número de la Gaceta Leucade, en la sección Las Musas o Nada, aparece justamente una fotografía tuya. ¿Cómo fue esta experiencia de aparecer fotografiada para una publicación de este tipo? Bueno, al gestarse la idea, nosotros, como parte fundamental de lo que es Leucade, pensamos en esta sección de Las Musas o Nada, como que a partir de ello, rescatando la tradición del mundo antiguo de que una persona concreta es la que inspira las artes y no las artes primero. Entonces tomamos personas, mujeres que se convirtieron más tarde en interlocutoras de Leucade, que eran personas que comprendían bien nuestro simbolismo, lo que queríamos representar, y que asimismo ellas tenían los intereses, tanto cine, fotografía, por lo que cada persona en cada sesión que se ha hecho para todas las ediciones ha tenido participación en digamos, la creación de la fotografía. Yo hice la primera foto para que todo esto pudiera partir y en ese momento, digamos que yo pude compartir y dar mis ideas. Cada una de nosotras elige la imagen. Es un diálogo entonces, de alguna manera. Es un diálogo, claro, de alguna manera no existen roles de fotografiada y fotografiador, por decirlo así. Dime una cosa, y si alguna auditora quisiera, por ejemplo, posar para un número siguiente de Leucade, ¿lo puede hacer? Por supuesto, nosotros tenemos publicitado, por decirlo así, en Valparaíso, en un café, y tenemos el plan de publicitar más, que las personas se acerquen vía Facebook o al correo, que es leucadecorreo@gmail.com, para que ellas puedan aportar en tanto discusión o decir, sí, yo quiero tomarme la foto, quiero ser una musa. Estaba revisando en este número de Leucade que aparece un artículo breve, pero muy interesante, al parecer dedicado a textos perdidos de Julio Cortázar. ¿Nos podrías leer ese breve artículo para que los auditores se hagan una idea de qué tipo de publicación estamos hablando? Sí. Textos perdidos de Cortázar. Si Julio Cortázar nació accidentalmente en Bruselas en 1914, la condición de inéditos de sus papeles dispersos moriría de igual manera en París 92 años después, cuando una vieja cómoda abrió sus cajones. Ensayos, crónicas, discursos, cuentos que no habían pasado por la prensa asomaron tras años de concubinato con versiones paralelas de relatos y poemas. Así se gestó Papeles Inesperados, editado por su primera esposa y albacea, Aurora Bernardes, y el crítico barcelonés Carles Álvarez.
En uno de esos papeles, Cortázar se somete al interrogatorio de dos de sus personajes, Calac y Polanco, que viajaron desde el lomo de 62, modelo para armar, hasta las espaldas del inquirido, al que, respecto de su obra en preparación, inspirada en un cómic, acusan de robo y plagio. Como el escritor rehúsa contarles la historia aludida, se van del departamento, no sin la dificultad que entraña el desentenderse de su creador, en quien empieza a incrementarse la esperanza de que el trasfondo de la acusación, esa burda copia de la imagen hecha por otros, sea para los latinoamericanos un pequeño paso hacia la verdad. Al menos Julio Cortázar respira aliviado de que el optimismo que lo invade ya no tenga por testigo ese aire que infundió a los rostros de sus dos criaturas. Quizás sea que, a través de estos textos perdidos, el ya encontrado papel del escritor solamente pueda ser pronunciado por los habitantes de sus obras. Interesante, Raiza, este documento. De alguna manera rescata una serie de artículos que probablemente van a ser de primera necesidad para los seguidores de Cortázar en Chile, que son muchísimos. Bueno, y así como ese, otros artículos que podemos ir revisando durante los programas siguientes de Barco de Papel a esta hora de la tarde. Fíjate tú que llamaba recién una auditora preguntando de nuevo a qué correo se podían comunicar para vincularse con Leucade, ya sea para recibir el material que se publica aquí, para aportar a la discusión o para posar en la fotografía de las musas o nada. Sí, el nombre del correo es leucadecorreo@gmail.com y también pueden buscarnos en nuestro Facebook, Leucade Gaceta. Bueno, fíjate que llegó a nuestras manos un libro de absoluta actualidad, recién publicado por Ediciones de la Universidad Diego Portales. Se trata de Temas Lentos, un volumen que reúne los más interesantes artículos escritos por Alan Pauls, este gran escritor, guionista y crítico de arte argentino. Justamente en este volumen, Temas Lentos, se recogen capítulo a capítulo sus grandes artículos publicados sobre cine, sobre literatura, sobre plástica y también los de viajes que ha producido este autor, y es de una tremenda actualidad que llega a nuestras manos ahora en Barco de Papel, porque justamente en estos días Alan Pauls está de visita en Chile para participar, entre otras actividades, en la iniciativa Ciudad Letrada. Bueno, Raiza, nos despedimos aquí con la primera emisión de Barco de Papel, cuya ruta volverá a estar al aire el próximo jueves a las 14 horas en Radio Nuevo Mundo. Hasta entonces, muchas gracias. Muchas gracias. Barquito de papel. En Radio Nuevo Mundo, 930 amplitud modulada y por el www.radionuevomundo.cl. Finaliza el programa Barco de Papel, un espacio que aborda la literatura desde todas las esquinas del arte. Nos encontramos en una nueva edición. Hasta pronto. Que mi mano sin pasado sentó a lomos de un canal.